La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida a Fernando Sánchez Nájera. Él es coordinador de la Unidad de Especialidad Médica del Centro de Atención y Prevención de Adicciones en Gómez Palacio. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Sí, efectivamente trabajo en el Centro de Atención y Prevención de las Adicciones en Gómez Palacio Durango. Y bueno, pues una información preocupante que se dio a conocer en el sentido de que alrededor de 10 niños de 10 años de edad han sido atendidos ahí en esa unidad de especialidad médica. Y bueno, para compartir con el auditorio un análisis de qué es lo que está sucediendo. De hecho, la pregunta de hoy que planteamos en Contextos es: ¿qué opina que hay niños laguneros de 10 años que consumen drogas? Hemos dado algunas opciones al auditorio que es por la evolución propia de la humanidad, es por la descomposición social o no tengo elementos para opinar, pero desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista de la unidad de especialidad médica del Centro de Atención y Prevención de Adicciones de Gómez Palacio, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, es muy importante este tema que se está tocando. Sí, el pasado 26 de este mes se celebró el Día Internacional, se conmemoró el referente a la lucha del tráfico ilícito y consumo de drogas. Fue en ese momento de la entrevista y, bueno, la CONADIC en México ha puesto el énfasis en el trabajo de la prevención para el consumo de sustancias y lo ha puesto en los jóvenes. De hecho, para conmemorar este internacional de la lucha, se propuso el lema de escucha primero y se apuesta a que la sociedad, los padres de familia, escuchen a los niños, escuchen a los jóvenes, porque es ahí donde está iniciando el problema de consumo de sustancias. Y lo que hemos observado nosotros, dado que cuando vamos a las escuelas primarias y evaluamos a los niños de quinto y de sexto año, y en las secundarias, a los de primero y segundo año principalmente, les ponemos una prueba que evalúa su vida personal, evalúa áreas de su vida social con amigos, su vida familiar, su vida en la escuela, y vemos en cada una de las preguntas los factores de riesgo que pueden estar orientados ya sea por dificultades en la escuela, el bullying, ya sea por dificultades o que se propicia por la relación de amigos que los invitan a consumir alguna sustancia, en la familia, ya sea porque los padres tienen dificultades para llevar un hogar de una manera organizada, a veces porque ambos trabajan, a veces porque pelean y a veces la situación económica que les es difícil resolverla adecuadamente, sino que es motivo de disgustos entre ellos cuando se observa que no alcanza el ingreso, pues esos otros factores de disfunción familiar. Entonces, pues, y el medio social, a veces el medio social propicia que el consumo, el estar en contacto con sustancias como el tabaco, los inhalables y la marihuana, pues hace que los jóvenes tengan allí la presencia de estas sustancias y no resisten la tentación de probar las mismas. Entonces consideramos que esos son los factores principales que inciden para que los niños caigan en esta situación. Pero además hay un factor que resulta aún más preocupante, el hecho de que con el paso del tiempo se reduce la edad de inicio en el consumo de sustancias ilegales. De hecho, recientemente el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calv, había dicho que se ha incrementado en un 200% en los últimos años el consumo de menores, sobre todo en niñas. Antes la proporción estaba de 6-1, es decir, 6 niños por una niña. Actualmente ya están empatados. ¿A qué se deberá? Sí, definitivamente. Se va emparejando la relación de niños a niñas, precisamente a los factores que estamos mencionando, a la dificultad que existe para que los padres se acerquen, escuchen a los niños, les pongan atención, qué están haciendo, cómo estás, ver primero la familia, vernos aquí cómo estamos como organización familiar, y luego cuáles son tus amiguitos, cómo te estás relacionando en la escuela, qué haces en tu tiempo libre. A veces
trabajan ambos padres, a veces no trabaja la mamá, pero a veces no está cercana a los hijos. Entonces, pues, estos factores son importantísimos. La falta de cohesión de la familia hace que los niños estén a la deriva prácticamente y son presa fácil de este tipo de tentaciones. Recordemos que, como lo dijo el comisionado Ramón y Cal, esto tiene, digamos que de 2 a 3 décadas. Antes no veíamos eso, porque antes de ese tiempo, estamos hablando de los 80s para atrás, la familia estaba más constituida y actualmente pues ya hay muchas colonias, la migración del medio rural a la ciudad, hay muchas colonias periféricas. Entonces vamos y entrevistamos en una escuela a los niños de 5º, 6º año, y de 20 niños que los evaluamos con esta prueba, encontramos que 2 o 3 de esos niños han tenido contacto con sustancias. Y cuando investigamos cómo está su medio familiar, es ahí donde observamos los factores que comento. Esto en términos generales sí, de niños y niñas, pero ¿hay algún factor que incida en el hecho de este dato que da Mondragón y Calv, en el sentido de que en los hombres ha habido un incremento entre el 50 y 60% de niños que consumen droga, pero en el caso de las mujeres el incremento ha sido del 200%. ¿Hay algún factor que incida en esta diferencia de género? ¿Por qué las niñas más que los niños? Algún factor específico lo desconozco. El único que yo mencionaría es que ya prácticamente no hay diferencia entre las actividades que realiza el niño y la niña. Se desenvuelven en los mismos ámbitos. En los pequeños grupitos que se forman, si queremos llamarle pandillas, pues también están compuestas por niñas. Entonces, los jovencitos están con las niñas y participan. De ahí vemos otra de las situaciones que se desprende, que las niñas inician su vida sexual activa en la pubertad, a los 13, 14 años. Andan con ellos, juegan con ellos, usan las sustancias inhalables con ellos, y ya en un estado de intoxicación donde ya no se pierde el sentido de la realidad porque ya se está bajo un estado de embriaguez por la sustancia, pues entonces se dan ese tipo de situaciones y de contactos. Entonces, pues, la explicación sería que ocurre que las niñas ya no están, aparte de que las niñas con los niños, como se decía antes, no, ahora en esos lugares los niños y niñas se juntan, son parte de la misma pandilla. Ahora, también interesante el dato que da la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, en el sentido de que las adicciones son la causa número 1 de deserción escolar, pero también de conflictos familiares. ¿En qué está fallando la autoridad y en qué está fallando la sociedad? En mucho. Una de las soluciones que se da para combatir este flagelo que son las adicciones, se habla del estilo de vida saludable. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que papá y mamá, si van a trabajar, también pongan atención a los hijos y que sean capaces de dirigir esta familia en el aspecto de la economía, en el aspecto de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, de diversión, de cuidar el ingreso, de tener una casa que tenga los servicios mínimos poco a poco. No tiene que ser que desde que ya la pareja inició su vida conyugal ya deben de tener todo, pero que vayan a través del trabajo, del esfuerzo, aviniéndose de cosas como pues que su refrigerador, su sala, etcétera. O sea, ir levantando un hogar, hablar, comunicarse entre ellos, este tipo de cosas que antes sí lo hacían las familias, hablaban entre sí. Ahora uno de los miembros está por allá en el trabajo aplicado, la madre a veces también trabaja o a veces está en la casa, pero no atiende este tipo de factores. Y yo pienso que esas situaciones de falta de organización de la vida familiar y de la aplicación de valores, del respeto, la confianza,
es un factor muy importante. Otro de los factores también importantes, puntos de cohesión. La familia colateral, ya casi no existe la familia colateral, son familias nucleares. Otro punto de cohesión sería el apoyo espiritual, la vida religiosa. Ya también eso es cuestionado. Las familias ya casi no llevan una creencia que les permita hacer cohesión al mismo tiempo que sientan la tranquilidad espiritual. Entonces, pues, un estilo de vida saludable y que amerita la economía, la interacción, la relación con pareja, la relación con los hijos. Se escucha, ok, muy bien, se oye bien, sí, pero ¿cómo lo llevas a cabo si ya estamos viendo familias que no tienen esos principios, que han perdido como que la brújula para atender este tipo de factores de respaldo, de contrapeso, que les ayuden a solventar su vida familiar y que les ayuden a llevar adelante en la crianza de estos hijos por un buen camino? Ismael García se comunica y dice: la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. ¿Y cómo podemos pedirles a los hijos que no tomen si nos ven tomando? ¿Cómo pedirles que no se droguen si a su alrededor hay mucha gente drogándose? Yo conozco a padres que son marihuanos y hacen que los hijos se hagan también, si no por invitación, por imitación. Sí, ese es otro de los factores que sí lo hemos observado, que en la misma familia consumen alguno de los miembros, el papá o hermanos mayores, consumen sustancias, entonces los jovencitos pues ya lo ven como algo cotidiano. También tenemos que mencionar el otro factor de la familia monoparental, que a veces pues nada más la mamá es la que está presente, el padre es ausente. Es muy raro ver, pero sí los hay, familias en donde el papá es el único y la mamá ya se separó del hogar y se fue. Entonces también ese es otro factor importante, las familias que se han separado, desintegradas. El Centro de Integración Juvenil manifestó su preocupación porque el cristal ya desplazó a otras drogas y ahorita se encuentra en el segundo lugar después de la marihuana con mayor consumo, pero advirtiendo del elevado grado de peligrosidad del cristal en comparación, por ejemplo, con la marihuana, porque esto incide en, aparte de que es más adictiva, incide también en la comisión de delitos, mucho más que la marihuana, según dice el Centro de Integración Juvenil. En el caso de la Unidad de Especialidad Médica del Centro de Atención y Prevención de Adicciones, ¿tienen ustedes algún estudio que diferencie los diversos tipos de droga, los efectos que tienen y la forma de atenderlos? Sí, claro. Nosotros estamos, las actividades que realizamos, estamos siendo dirigidos por la CEPAD, ¿verdad? Que es el Centro Estatal para la Prevención de las Adicciones, y luego a su vez la CEPAD depende de la CONADIC. Entonces, los programas que tenemos vienen bajados desde la CONADIC y son similares a los que tiene CIJ. Y claro que sí, tenemos diferenciado cuáles son las repercusiones de usar alcohol, de usar tabaco, de usar inhalable, de usar cristal, etcétera. Hemos visto que sí está repuntando un tanto cuanto el cristal, no de una manera generalizada. Se observa más como que en ciertos grupos de jóvenes, aquí sí ya es más en jóvenes, no tanto en niños, más bien ya adolescentes o preadolescentes, y ellos pues principalmente son jóvenes que andan en pandillas, son jóvenes que han tenido con frecuencia problemas, sí, efectivamente, problemas con la ley, que están en los centros de prevención y readaptación de menores con mucha frecuencia, y ahí observamos que la incidencia de consumo de cristal sí es importante. Y sí hemos observado cómo a la vuelta de 2-3 meses, los jóvenes que están utilizando esta sustancia con continuidad nos llegan al centro pidiendo apoyo y nos llegan con un estado alucinado, hablando incoherencias, con ideas delirantes, y todo por el efecto tóxico de esta sustancia, que sí es muy nociva. Lo que dice el Centro de Integración Juvenil del Lerdo es que al cristal ya lo utilizan menores
de 13 años de edad y los consumidores no dejan una sustancia por otra, sino que las acumulan, lo que trae como consecuencia lo que se conoce como policonsumo, y el nivel adictivo del cristal es alto y provoca la comisión de delitos como robo con violencia. ¿Cómo lo atiende la unidad? Sí, porque es es un estimulante muy fuerte, sí. y hace que la persona se sienta con mucho atrevimiento, sí, con euforia. ¿Qué es lo que hacemos? Se da un programa, ya cuando estamos en un caso de un consumidor, se da un programa de intervención breve, o sea, una psicoterapia. Si el muchacho ya trae síntomas como insomnio, ansiedad, depresión o los síntomas de alucinaciones, sí, por producto de la abstinencia empiezan los síntomas de ansiedad, depresión, alucinaciones, ideas de daño. Esos jóvenes, el departamento de psicología los refiere conmigo al departamento de psiquiatría y yo les hago su evaluación y de acuerdo a la sintomatología iniciamos un tratamiento específico con medicamentos, con psicofármacos, un estabilizador como puede ser el valproato, por ejemplo, la carbamazepina, y un medicamento antipsicótico como puede ser la risperidona, la olanzapina, y un medicamento, si es necesario, tipo benzodiazepina como puede ser el alprazolam. Pero eso es para estabilizarlos emocionalmente, sí. No para combatir la adicción específicamente. Bueno, en el programa o un sustituto, por ejemplo, como la metadona en el caso de la heroína. No utilizamos ese tipo de sustancias sustitutas. Utilizamos psicofármacos y con buenos resultados. Y en la terapia, las metas que se tienen, el programa que hay psicoterapéutico breve, allí las psicólogas ya tienen muy bien establecido cuáles son los pasos que van a ir dando con el usuario para ir haciendo o logrando que el usuario se retire de estas sustancias. Entiendo que un adicto seguirá siendo adicto hasta el último de sus días. Sí, es similar a AA porque pues es una adicción. Exacto. Y entonces, ¿realmente se puede dar de alta a un paciente? No, se queda con control por 3, 4, 6 meses y luego posteriormente tiene cita libre. Claro que se le da apoyo de que va a seguir adelante, ¿verdad? Apoyo en su autoestima de que es una persona que puede, que tiene fortalezas, pero que si algún día llega a requerir atención, puede de nuevo recurrir. Pero ¿cómo tratar las adicciones sin cambiar el entorno? Porque finalmente el entorno es lo que, y la situación de familia, la situación inclusive socioeconómica, muchas de las veces avienta al individuo a la adicción. ¿Cómo se puede hacer si lo que está ahí en el entorno inmediato no cambia? Efectivamente, lo mencioné hace un momento. Cuando se llega a la conclusión que una solución muy favorable para el control de las adicciones que se nos ha disparado en las últimas 2 o 3 décadas, pues es el estilo de vida saludable. Este tipo de cosas se trabajan con el joven y estamos conscientes de que su medio es muy difícil, es desfavorable, pero él tiene deseos, él ya tocó fondo, ya se dio cuenta de las repercusiones que está teniendo el uso de una sustancia y que entonces él desea hacer la diferencia y considerar sí que está en un entorno muy difícil, pero que se va a separar de él. Algunos jóvenes me dicen, no, ya mis compañeros en el barrio me han invitado y ya ni me quieren hablar, están enojados conmigo. Y eso lo hemos observado con frecuencia. ¿Cuánto cuesta cada paciente que ustedes atienden? Bueno, en promedio, un tratamiento. En promedio, no tengo ¿Es gratis? idea si no tiene costo. Pero sí, hay estimaciones de cuánto costaría y es muy alto. ¿El recurso que ustedes manejan es estatal? Es federal. Yo diría que aproximadamente en cada consulta estaríamos hablando de 250 pesos. 250 pesos más el tratamiento. ¿Ustedes les facilitan los medicamentos? No, con frecuencia ellos los compran. Algunos tienen seguro popular y batallan. ¿Se incluye dentro del esquema del seguro popular tipo de medicamentos? Les pedimos que se afilien y entonces consiguen el medicamento cuando hay. Si no lo tienen, se subroga.
Si no lo tiene, no se subroga. No se subroga, es que es medicamento controlado, ¿no? No, y porque hay desabasto. Sí se podría subrogar, pero es que no hay recursos económicos. Entonces no le queda otra al usuario que comprarlo con la mayoría de las veces. Ajá. ¿Qué presupuesto manejan anualmente en el centro? No manejamos dinero. Dependemos, como lo dije, de la CEPAD y ellos nos suministran los recursos, como es un vehículo, gasolina, papelería, teléfono. Pero evidentemente etcétera. ustedes tienen una carga económica importante, ¿no? En función de los expertos que están colaborando. Sí, ellos tienen un salario. Ah, ok. Pero ustedes no manejan recursos, no tienen No ningún manejamos. programa que esté fondeado o que ustedes reciban recursos. No tenemos ni recursos directos ni recursos propios, digamos que cobremos cuotas de recuperación tampoco. Es gratuita totalmente la atención y procuramos facilitarles el acopio de medicamentos a través del Seguro Popular. El problema es que hemos tenido mucho desabasto en el último año, muy marcado el desabasto, pero pues ahí vamos. Bien. Muy bien, psiquiatra Fernando Sánchez Nájera, coordinador de la Unidad de Especialidad Médica del Centro de Atención y Prevención de Adicciones de Gómez Palacio. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan, Gracias. Marcela y a los Encantada de volverlo a ver.